La investigación continúa, esto es muy importante. Todavía hay diferentes pesquisas y actos de investigación. No se ha logrado todavía determinar el móvil, pero tenemos confianza en que a partir de las entrevistas sujetas a control judicial y todos los pactos posteriores se pueda determinar. Y bueno, como usted lo acaba de escuchar, siguen las investigaciones para esclarecer el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. No está claro todavía el móvil, es lo que decía Ricardo Mejía, que es el subsecretario de Seguridad a quien escuchaba en pantalla. Informó que ya detuvieron a 3 de los autores materiales. Ellos se subieron a un taxi, siguieron a la periodista y al llegar a su casa le dispararon en una sola ocasión. Ellos están identificados como Eric, Kevin y Guillermo, de 21, 18 y 32 años respectivamente. Como se lo decía, llegaron en un taxi, le dispararon en una sola ocasión y ahora lo que falta es detener a quienes planearon este crimen, los autores intelectuales, que además de todo ayudarán, ¿no?, a saber por qué diablos lo hicieron. Y aunque Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, indicó que todavía no lograban determinar el móvil del asesinato de Lourdes Maldonado, el fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio, adelantó que el homicidio de la periodista no está ligado a su profesión. Así lo dijo. Los datos de prueba obtenidos hasta este momento indican que no se trata de una razón que tenga que ver con su actividad profesional. Son mexicanos. ¿De Baja California? Originarios de Baja California no, pero mexicanos. Bueno, y también el caso del fotoperiodista Margarito Martínez, quien fue asesinado también en Tijuana, una semana antes que Lourdes, no presenta los mismos avances. Hasta el momento no hay detenidos por este homicidio y lo único que se especula es que la muerte estaría relacionada con el crimen organizado. Obviamente el tema de Margarito tenemos que ejercer la presión nosotros como medios de comunicación, como compañeros de él, porque está muy claro que, bueno, y las autoridades han dicho que es un tema vinculado al crimen organizado. Vamos ahora a Zacatecas, donde las agresiones contra policías no paran, no se detienen. Apenas ayer por la mañana, sujetos armados atacaron a un agente municipal. Él estaba saliendo de la comandancia ahí en Fresnillo para disfrutar de su día de descanso. Y bueno, pues así terminó esta situación, esta historia. Sus compañeros lograron repeler la agresión y los sicarios se dieron a la fuga. El policía resultó herido, tuvo que ser llevado a un hospital donde murió horas más tarde. ¿Se acuerda usted del famoso Mijis, este diputado, exdiputado federal, originario de San Luis Potosí, que ha sido polémico, que pues era muy entrón? Pues bueno, lo siguen buscando, está desaparecido él y su esposa. Son las autoridades de San Luis Potosí, de Coahuila y Nuevo León las que continúan en la búsqueda del exdiputado Pedro Carrizales, como ya le decía, el famoso Mijis. Este fue el último reporte del gobierno de San Luis de la situación luego de que en redes sociales surgiera el rumor de que había sido encontrado muerto. La información de inmediato fue desmentida por sus familiares a través de la cuenta de Twitter. Que llegó su concubina, hizo el reporte de desaparición. Es importantísimo decir que el último momento en el que él tuvo contacto fue en Saltillo, Coahuila, no en San Luis Potosí. Y bueno, pues estamos coadyuvando, haciendo todo. Nada más que recordemos que este escenario, este hecho, se ha vivido ya en diversas ocasiones, ¿no? Miren, en Aguascalientes, luego de que le dictaran auto de formal prisión a Porfirio Javier Sánchez, ahora exsecretario de Seguridad Pública del Estado por el delito de tortura, Juan Manuel Flores, secretario general de Gobierno, anunció que Jonás Chávez, quien era el encargado del despacho, ahora será el nuevo secretario de Seguridad Pública. Iván Reyes Arzate, excomandante de la Policía Federal y hombre cercano a Genaro García Luna, fue sentenciado a 10 años de cárcel por el juez Brian Coogan en la Corte Federal de Brooklyn, luego de declararse culpable de 3 delitos de conspiración para distribuir cocaína en los Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones, Reyes Arzate, quien en el 2008 se convirtió en jefe de la Unidad de Investigación Sensible y era el principal contacto de la DEA para recibir información, recibió al menos $290,000 a cambio de información que entregó a los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva para que pudieran operar con impunidad e introducir la droga a los Estados Unidos. En otros temas, en uno muy polémico, en uno que me parece además de todo un grave error, porque así no se hacen las cosas, el presidente López Obrador planteó que México y España deberían de tomarse una pausa en sus relaciones. Luego de que aclarar que no sería una pausa en las relaciones diplomáticas, aseguró que en lo que resta de su gobierno no se establecerán contactos de obra con empresas españolas que sean desventajosos para México. Dentro de su retórica aseguró que los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y Peña Nieto firmaron contratos que beneficiaron a las empresas españolas en rubros como la
la generación de electricidad, astilleros y la construcción. Pero mire, además dijo que había un contubernio, que había pues un amaciato ahí en los grandes niveles de los gobiernos, de ambos gobiernos, y pues es muy complicado, ¿no? El asunto de las relaciones internacionales y la de diplomacia, cuando se habla de una pausa en las relaciones, es una pausa en las relaciones. Es una relación además de todo joven, ¿eh? Aunque usted no lo crea, se restablecieron relaciones después del régimen franquista hasta la época de López Portillo. Aquí ya le habíamos contado que el primer embajador que se mandó en esta nueva etapa fue Díaz Ordaz, a Gustavo Díaz Ordaz. Imagínense que estuvo poco más de 20 días como embajador y regresó haciendo cualquier cantidad de groserías. Entiendo, ¿no?, la reticencia que hay en este sentido, pero si hay contratos en los cuales participó el gobierno español, pues bueno, entonces que se muestren, porque es complicado decirlo. Si hay alguna empresa que se benefició de forma incorrecta, que los denuncien y los metan a la cárcel. Pero el asunto de las relaciones y además de todo, con la gran cantidad de españoles que hay en México, hijos de españoles también, es un poco complicado. Vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones, y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. Ayer se llevó a cabo esta reunión de John Kerry, enviado especial para el clima del presidente Joe Biden, Estados Unidos, con el canciller Marcelo Ebrard y el presidente López Obrador. Ahí trataron el tema de la reforma eléctrica. Kerry afirmó que son respetuosos de la soberanía de México, pero en el tema energético se debe tratar de combatir el cambio climático contando con recursos naturales con los cuales se pueden generar energías limpias. Respetamos totalmente la soberanía de México. Sé que el presidente ha comenzado a hacer algunas reformas que son importantes para él y para su país. Lo que nosotros queremos hacer es trabajar con México para reforzar, como dijo la secretaria Granholm, fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto, competitivo, y esperamos hacer esto. Luego del encuentro, el presidente López Obrador dijo en su cuenta de Twitter que, como siempre, hablaron con franqueza y con respeto, y en el caso del canciller Marcelo Ebrard, él anunció que ambos países acordaron la creación de un grupo de trabajo dedicado a impulsar las energías limpias de cara a los próximos 13 años. El acuerdo principal es formar un equipo de trabajo conjunto que tiene que preparar este plan de acción. Y más o menos estimo yo que va a ser el próximo mes. La discusión es qué podemos hacer entre México y Estados Unidos estos 3 años y los siguientes 10 para elevar el potencial enormemente de producción de energías limpias entre México y Estados Unidos. Pues bueno, esta madrugada sobre la calzada Ignacio Zaragoza, allá en Ermita Zaragoza, en Iztapalapa, se volcó un tráiler que estaba cargado con croquetas, cualquier cantidad de croquetas. El conductor perdió el control de la unidad debido al exceso de velocidad. Se salió de una curva y el tráiler terminó sobre su costado derecho. La zona la acordonaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para tratar de recoger el tiradero de croquetas. Miren, los perros no llegaron a comerse las croquetas que no eran de ellos, ya ve, son más educados. Y bueno, en Iztacalco una camioneta chocó en contra de la barda y de una reja de un predio donde almacenan material de construcción. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Rojo Gómez en la colonia agrícola oriental. El conductor también iba a exceso de velocidad y fue atendido en el lugar. Vean nada más cómo quedó la camioneta. Tuvo que ser llevado al Ministerio Público también precisamente para hacerse cargo de los daños que ocasionó. Vean nada más. Toda la información internacional con Quique Villanueva. Quique, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, te cuento que la tensión entre Rusia y Ucrania fue uno de los temas tratados por el Papa Francisco, quien volvió a pedir por la paz en el este de Europa en medio del conflicto en la frontera ucraniana. El pontífice también pidió a todas las personas y comunidades que se unieran en una oración por la paz en Ucrania. Y ahora nos vamos a este lado del continente, en Argentina. En otra información, incendios forestales han arrasado con más de 335.000 hectáreas en la provincia de Corrientes, al norte de Argentina, donde fueron desplegados aviones hidrantes y equipos de brigadistas para apagar las llamas. El lugar enfrenta una intensa sequía inusual que, sumada a las altas temperaturas y a la poca humedad en el ambiente, hacen muy difícil el combate del fuego.
Y con la información deportiva y con el orgullo que sentimos los mexicanos por una gran actuación, el señor Roberto López Olvera. Robert, buenos días. Muy buenos días, querido Paco. Buenos días a todos. Ayer por la tarde-noche se paralizó México con Donovan Carrillo, quien finalizó su participación en la final del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. El oriundo de Zapopan puso en alto el nombre de nuestro país al finalizar su participación con un total de 218.13 puntos. Donovan Carrillo es el primer mexicano que accede a una final en el patinaje artístico de unos Olímpicos de Invierno, y al ritmo de Perhaps, Donovan Carrillo cautivó la mirada de millones de nuestro país. La información de las redes sociales, la pregunta del día, Marlene Stahl, buenos días. Buenos días, mi querido Paco Sea, y buenos días a todos ustedes. 5 de la mañana con 57 minutos. Qué bueno que está con nosotros hoy, que nos acompaña. Ya casi cerramos la semana. Y dígame a través de redes sociales, ¿cree que en México se hace lo suficiente en materia de energías limpias? ¿Sí o no? Platique con nosotros a través de @imagen_sea, el hashtag Abre los Ojos, y comparta su opinión durante todo el día acerca de este y todos los temas que aquí le presentamos. Regreso contigo, Paco. Gracias, Marlene. Y mire, de verdad increíble, el conductor de transporte público que sobrevivió a un disparo en la cabeza producto de un asalto en octubre pasado en Tlalnepantla asegura que el detenido por este caso no fue quien le disparó. Al regresar del corte le decimos qué es lo que dijo el chofer agredido. Aeroméxico confirmó que operará vuelos diarios desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, 2 destinos en un principio, Mérida y Villahermosa. Ya se suman, por supuesto, los que operan desde la Ciudad de México. La información la tenemos al regresar a Imagen Noticias. No se vayan. Allá mismo en Michoacán, pero en Uruapan, la Policía Estatal y la Guardia Nacional mantienen un operativo de seguridad sobre las vías férreas de Calzoncin para evitar que sean tomadas por los maestros del desmadre. Recordemos que ya lo trataron de hacer muchas veces, demolieron a golpes y a pedradas y también con cuetones a policías estatales de caminos y a la Guardia Nacional. Mientras tanto, en Guerrero, la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos, indicó que no hay ninguna denuncia por el enfrentamiento ocurrido el pasado viernes entre normalistas de Ayotzinapa y agentes de la Guardia Nacional en la caseta de Palo Blanco. Pues le dan la razón a la señora que dice que la calor es la culpable de la violencia y que no coma carbohidratos. Haga patria, no coma donas, coma vegetales para que no sea usted violento. Normalmente esos tomó conocimiento la autoridad federal. Del Ministerio Público del Fuero Común no hay, entonces, por el robo del camión, por ejemplo. No, no, también debió haber sido en el Fuero Federal. Yo ahorita por los delitos del orden federal, que son propiamente la toma de las casetas o lo que haya acontecido con los vehículos, tiene que ser del orden federal. Y bueno, el chofer baleado, ¿se acuerda usted? Durante un asalto en el transporte público en Tlalnepantla, en el Estado de México, en octubre del año pasado, se recupera poco a poquito. Sin embargo, dice que la persona que detuvieron por estos hechos no fue el maldito rata que le disparó. Eran 5:30 de la mañana y me hicieron la parada, dizque trabajadores del municipio, y empezaron a robar al pasaje. 4 que le entregaran celulares, carteras y relojes. Y a mí se me acercaron pidiéndome las llaves de la unidad, pero como no le di las llaves de la unidad, me dispararon. José Manuel Ríos, de 48 años de edad, por ese salto en el transporte público que él conducía en Tlalnepantla, quedó parapléjico. Y aunque la Fiscalía de Justicia del Estado de México informó que está detenido el responsable, José asegura que no se trata de él. Está detenido un muchacho que no tiene nada que ver, que es inocente. Y no es justo que él esté pagando y el que hizo las cosas ande libre en la calle como si nada. Sí, las autoridades no han hecho nada. José Manuel recuerda con mucha lucidez lo ocurrido a la mañana del mes de octubre y que su agresor le exigía que no lo viera, pues lo conocía. Pues que tanto le miraba, porque sí reconocía al que me disparó. Que le miraba yo, si me gustaba, me decía. Sí, yo nunca le contesté nada, yo solo me quedé callado, con las llaves y mi celular en la mano. Todavía hay incredulidad sobre quién es el agresor, a quien conoció echando perfume a los carros y se lo llevó para que lo ayudara. Anduvo echándome la mano y me ayudaba a limpiar la unidad, y yo le pagaba por hacerme ese trabajo. Dice que un amigo, pues ahora sí que
Perdón por la palabra que voy a decir, pero lo único que dije, qué poca, ¿no? Dije, siendo mi amigo y haciéndome esto, no se vale. Como 20 días me anduvo ayudando en traerme limpia a la unidad. La vida de José Manuel cambió para siempre, pues no puede caminar al tener paralizado el lado izquierdo, el brazo y la pierna. Pues el diagnóstico siempre ha sido que él va a quedar parapléjico, que el lado izquierdo no lo iba a poder mover, nos lo dijeron desde un principio. Pero a nosotros no nos ha importado eso, hemos estado buscando terapias y gracias a Dios encontramos un lugar donde lo estamos llevando. Yo le hago terapias adicionales, extras, ahí investigando un poco para no lastimarlo. Y aunque sus hermanas, hermano y cuñada no se rinden, no hay apoyo por parte de ninguna autoridad ni la ruta en donde trabajaba. Mi recuperación va lenta, poco a poco, y las autoridades pues no se nos han acercado, ni con ayuda ni con nada. El único que me ha echado la mano con terapias es mi hermano, y ahorita me va a llevar a una terapia, y todos los gastos los está solventando él. Yo lo único que pido que si el gobierno me podría apoyar con algo. En tanto, continúan los asaltos al transporte público de pasajeros, cuyos videos de las cámaras de seguridad solo sirven para evidenciarlos. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Acompáñame, vamos a darle una vuelta al mundo. Japón ofreció parte de sus reservas de gas natural a Europa ante el temor de que pueda haber trastornos en el suministro debido a la crisis ucraniana. La decisión que se tomó por pedido de Estados Unidos y de la Unión Europea tiene la intención de ayudar a los países europeos a enfrentar la incertidumbre acerca del suministro de gas, dado los temores de una incursión rusa en Ucrania. Y ahora nos vamos a la Santa Sede. En el Vaticano, el Papa Francisco pidió seguir orando por una solución pacífica al conflicto ruso-ucraniano. Vea los detalles. El Papa Francisco volvió a pedir por la paz en el este de Europa en medio de las tensiones entre Occidente y Rusia en la frontera con Ucrania. El pontífice pidió a todas las personas y comunidades que se unieran en oración por la paz en Ucrania. Sigamos orando al Dios de la paz porque las tensiones se superan a través del diálogo serio y que las negociaciones del formato de Normandía también puedan contribuir a ese objetivo. Y no olvidemos, la guerra es una locura. El llamado Cuarteto de Normandía, integrado por Ucrania, Rusia, Francia y Alemania, fue creado en 2014 para buscar una salida a la crisis en Ucrania y ha reafirmado su apoyo a los acuerdos de paz de Minsk tras la anexión de Crimea por parte de Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el martes que esperaba muy pronto negociaciones de los dirigentes para el proceso de paz en el este de su país. Esa zona de Ucrania es escenario desde 2014 de enfrentamientos entre separatistas prorrusos y fuerzas ucranianas. Imagen. Por su parte, el Reino Unido está dispuesto a desplegar 1,000 soldados más en caso de una crisis humanitaria relacionada con las tensiones en Ucrania. Así lo dijo el primer ministro británico Boris Johnson, quien viajará hoy a Bruselas y Varsovia. Se espera que en Bruselas se reúna con el secretario general de la OTAN y en Varsovia con el primer ministro y el presidente de Polonia. En otra información, de este lado del continente, Nueva York, que fue el epicentro de la pandemia en el 2020, pondrá fin desde hoy al uso obligatorio de la mascarilla en ciertos lugares. Cheque los detalles. El estado de Nueva York dejará de exigir la mascarilla en interiores ante una fuerte caída de los contagios por COVID-19. Teníamos nuestra restricción de mascarilla o vacuna para comercios. Fue una emergencia, una medida temporal que implementamos hace 2 meses. Y en este momento consideramos que es la decisión correcta levantar este mandato para comercios en interiores. Y dejaremos que los condados, municipios y negocios tomen sus propias decisiones sobre la exigencia de mascarilla o vacunación. Nueva York se suma así a otras entidades como California, Oregon, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware o Massachusetts, que en esta semana han anunciado medidas para abandonar los cubrebocas en interiores. Sin embargo, el uso de mascarilla seguirá siendo obligatorio en centros escolares, residencias de ancianos, centros sociales y cárceles. Además, las personas deberán portarlo en el transporte público,
trenes, metros, autobuses y aeropuertos, regidos por la legislación federal. El uso de la mascarilla ha sido siempre muy respetado por los neoyorquinos desde que la Gran Manzana fue el epicentro de la pandemia en 2020. Pero el tapabocas ha sido tema de debate político en el país, donde estados gobernados por el Partido Republicano se han opuesto a exigir el uso. Y ahora subimos a Canadá. Un número creciente de provincias ha levantado sus restricciones por COVID-19 debido a las protestas que han paralizado parcialmente el país en los últimos días. Entre ellas quedan Alberta, Quebec y la isla del Príncipe Eduardo. Alberta, la provincia canadiense más conservadora, eliminó su pasaporte de vacunas y quitará los cubrebocas a fin de mes. Pero bueno, regresemos a México. Vamos a ver cómo avanza el coronavirus. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 5.192.008 casos confirmados acumulados, 24.898 contagios en las últimas 24 horas. Bastante alto, casi 4 veces más que el día anterior. Y obviamente también los fallecimientos. Ayer se sumaron 743 fallecimientos por el virus. Así el número de muertes se eleva a 310.627. Y desde aquí un abrazo a los familiares de las víctimas. Y en más sobre esta pandemia del COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que aunque ya presenta una tendencia a la baja, en México aún se observa un número alto de contagios activos. Por eso dijo que se sigue recomendando prudencia, cautela en un corto y mediano plazo. Sin embargo, y pese a los altos contagios, la OPS aseguró que la pandemia en nuestro país ha tenido un descenso del 40%. ¿Y cómo vamos con la vacunación? Le cuento que el último reporte de la Secretaría de Salud señala que se aplicaron 388.361 dosis en el país. Así, el total de personas vacunadas hasta el momento es de 83.936.198, ya sea con una o dos dosis, lo que corresponde al 89% de la población, pero mayor de 18 años. Y vamos a otros temas. Mire, los senadores Manuel Velasco y Ricardo Monreal, los coordinadores de las bancadas del Partido Verde Ecologista de México y de Morena, se reunieron con el secretario de Gobernación, con Adán Augusto López. Ambos senadores informaron que del encuentro en sus redes sociales y aseguraron que esta fue una reunión de trabajo para avanzar en la agenda de transformación que encabeza el presidente López Obrador. Y con motivo del 107 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, este miércoles ayer fue inaugurado el Museo Militar de Aviación, Teniente Piloto Aviador José Espinosa Fuentes. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente López Obrador, quien estuvo acompañado por el subsecretario de la Sedena, el general de división Agustín Radilla. El museo se encuentra ahí en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 1. Esto es en Santa Lucía, Zumpango, Estado de México. Bueno, Aeroméxico ha anunciado que a partir de abril comenzará a operar vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con destinos hacia las ciudades de Mérida y de Villahermosa. Esto va a expandir las posibilidades de volar estas dos ciudades al conservar también sus despegues desde el Aeropuerto Benito Juárez. Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, mencionó que la decisión lo que hace es tratar de fortalecer la conectividad con 43 destinos nacionales y responde también a las necesidades de los viajeros y genera empleos. Se habla de que se hizo un estudio de mercado y esto fue lo que ha arrojado esto en un principio. ¿Qué le parece si antes de irnos a los dineros? No, sí, vamos a los dineros. El dólar 19 pesos con 82 centavos a la compra y 20 pesos con 97 centavos a la venta. El euro 21 pesos con 68 centavos a la compra y 24 pesos con 1 centavo a la venta. Y mire, precisamente hay un montón de asentamientos irregulares allá en Tijuana que generan aguas negras, también generan una gran cantidad de basura y esto ha llegado a las playas allá en California y más adelante lo vamos a tener, por supuesto, porque ha sido un problema. Hay varias asociaciones ecologistas de los Estados Unidos que están tratando de luchar en contra de este fenómeno, un fenómeno, como le digo, que lo que está haciendo, sin duda, es contaminar las playas de los Estados Unidos. Están enojados.
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, confrontó a la prensa para no responder una pregunta que le hicieron. En concreto, la reportera Sara Landa, del medio Mega Noticias de Veracruz, cuestionó al gobernador sobre la postura de las barras de abogados en el estado que han exigido la derogación del delito de ultrajes a la autoridad. Y así reaccionó el gobernador. Primero fue el de Guanajuato, Diego Sinue González Vallejo. Ahora el señor gobernador de Veracruz. Andan con la piel muy delgada, ¿eh? Para ser gobernador, para ser político, hay que tener la piel gruesa, ¿no? Hay que, pues, aguantar, hay que ser hombres para ser, y hay mujeres que son más hombres y además de todo aguantan preguntas más fuertes, compañero Cuitláhuac. Ve qué papel estás jugando como medio. Ve qué papel estás jugando como medio. Y esto la sociedad lo tiene que saber. ¿De qué medio me dices que eres? Soy de Mega Noticias. De Mega Noticias. Ve qué papel estás jugando como medio. Solo le estoy preguntando. No, es que la sociedad, con todo respeto. Yo con todo respeto digo a la sociedad tiene que darse cuenta qué papel juega un medio. Porque ¿informas a la sociedad o no? Sí, por eso le pregunto a usted. Por eso, ¿informas a la sociedad o no? Sí, por eso le pregunto las dudas que hay. Pregunto a ti, ¿es tu derecho malinformar a la sociedad? No, gobernador, por eso le pregunto a usted. Bueno, entonces por eso también. Y cuando usted me Cuando me preguntes y me digas, el abogado fulano dice que, te pregunto, ¿qué abogado? Las barras de abogados en general en Veracruz se han pronunciado en contra de este, ¿Qué barra de abogados? Este delito, ¿Qué en general del Estado. ¿Cuál? Gobernador. Todas. Porque todas. En su mayoría. Bueno, no hay que mentir. Yo sé de una barra de abogados que dijo el delito de ultrajes es correcto. Te repito, ¿todas? ¿Te sostienes en que todas? La mayoría, gobernador. Ya mentiste. Cuando dijiste todas, y lo dijiste todas. No miento porque... No mentiste. A ver, regresa el audio, la grabación cuando dijo todas. No me retracto, ¿eh? Aquí una vez me retracté con ustedes cuando me dijeron, no, sí, corrijo, me retracto. Estoy específico. Tú acabas de decir todas las barras de abogados. Repito, te pregunto, ¿todas? En su mayoría. Ya cambiaste. Mire, lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, el poder marea, el poder a los inteligentes los marea, pero a los pentontos los vuelve locos. Hay que tener cuidado. Sí, además de todo, si tuviera una argumentación, o sea, parecía que estábamos viendo una discusión en la casa de Big Brother, ¿no? ¿Cuáles? Todas, no, no tienes derecho a malinformar. La verdad es que es lamentable, ¿eh? Finalmente creo que deben de entender los gobernantes que tienen una obligación de informar a la ciudadanía y contestar las preguntas de la prensa. ¿No les gusta? Pues métanse otra cosa. Ya se lo estábamos adelantando. Desechos plásticos, aguas negras también en colonias, en asentamientos irregulares de Tijuana, pasan la frontera y llegan a las playas de California. Por supuesto, hay una gran cantidad de asociaciones ambientalistas como Costa Salvaje que están tratando de poner una barrera antibasura. Se lo presentamos. El tsunami de basura, plásticos, llantas y aguas negras que atraviesa sin visa ni pasaporte de México a Estados Unidos es un grave problema de salud pública en ambos lados de la frontera. La alergia en la piel y simplemente en respirar todo lo cochinero de lo que es el cañón de los alacranes, se viene de allá, desemboca y es lógico que sale el olor. Pues respiratorias, alergias, como así que cualquier cosita ya está uno estornudando, que huele feo y hasta del estómago y todo eso, depurar toda la contaminación que uno respira. El cochinero que baja con las lluvias termina en el Océano Pacífico, en playas de Tijuana del lado mexicano y en Imperial Beach del lado estadounidense. Muchas veces cuando está contaminada y cerrada acá, México está abierto y en playas de Tijuana hay miles de personas que tienen contacto con agua contaminada. Ante la urgencia de atender la problemática, Costa Salvaje ideó una solución relativamente económica, sencilla y muy efectiva. A principios del año pasado colocó una barrera antibasura de acero galvanizado con 8 flotadores que hasta ahora ha logrado detener más de 28 toneladas de residuos. Todo lo que sabemos es que en el 2021, en la barrera que está abajo, atrapamos 28.230 kilogramos de basura, donde el 93% son plásticos y llantas. Esta es la barrera antibasura colocada en la frontera entre México y Estados Unidos. 48 metros de largo por 1 metro de altura. Estos son los flotadores. Estos, cuando crece el volumen de agua, ellos levantan y tiene una malla atrás que es la que hace la función de caer hacia abajo
y el área de retención es mucho más grande. Toda la porquería baja por aquí, arrastrada por las lluvias. Y aunque ahorita es temporada de estiaje, hay desfogues ilegales de drenajes y aguas residuales. Empieza a arrastrar animales cuando está fuerte el volumen, empieza a traer diferentes tipos de residuos grandes como colchones, partes de carro, partes grandes de lavadora, incluso encontramos aquí estufas y todo lo que es plástico, que es lo que nosotros tratamos de evitar que cruce de esta parte. Con el plástico que se recolecta en supersacos, se busca detonar la economía local y brindarle opciones productivas a las familias que viven en estas colonias de extrema pobreza. La importancia de estos plásticos es que cada supersaco con plásticos de alta densidad o plásticos como el PET, que son los más maleables, puede la gente conseguir hasta 250 pesos por cada uno de los supersacos. Y con los volúmenes que están saliendo de aquí del río Tijuana, de la misma recuperación de los plásticos, sirven para que la misma comunidad se pueda alimentar. Además, con los materiales de reuso, se construyó un pequeño parque con el fin de enviar un poderoso mensaje, sobre todo a los niños, que los residuos tienen valor y pueden beneficiar a la comunidad. El reciclaje es algo bueno porque unas cosas que ya no sirven las vuelven a hacer. Para Oscar, de 7 años, está claro que la basura no tiene por qué terminar en el océano. Porque mata las ballenas, las tortugas, los tiburones, los peces. Con apoyo de la iniciativa privada y autoridades de México y Estados Unidos, se busca colocar más barreras antibasura. Tan solo en la zona norte de Tijuana hay 36 canales como este en los cañones donde fueron establecidas colonias que carecen de los servicios básicos. Tenemos dinero para uno, pero ahorita estamos buscando para otros 2. El proyecto Bájale al Plástico de la coalición Corrientes Limpias va por buen camino y se anuncia para el 14 de febrero la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien ya mostró interés en la barrera antibasura. Pues eso sería la idea, en parar ese tsunami de basura, beneficiar a ambas comunidades, porque esto está realmente atacando la salud pública y el medio ambiente de ambos países, porque bueno, no hay barreras en el medio ambiente, somos 2 países, una región, un ecosistema que se está destruyendo y mientras nos enferma a todos los que vivimos aquí. En la cámara, Julio Cajero, para Imagen, Ernesto Méndez. De acuerdo con el fiscal de Baja California, Ricardo Iván Carpio, el asesinato de la reportera Lourdes Maldonado no está relacionado hasta el momento con su actividad periodística. Informó que se tiene identificados a 3 sujetos que participaron en su asesinato. Las autoridades de San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León continúan la búsqueda del exdiputado Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis. Su familia desmintió que Pedro Carrizales fue encontrado sin vida, como trascendió en redes sociales. El presidente López Obrador planteó que México y España deberían tomarse una pausa en sus relaciones. Luego de aclarar que no sería una pausa en las relaciones diplomáticas, aseguró que en lo que resta de su gobierno no se establecerán contratos de obra con empresas españolas que sean desventajosos para México. El presidente López Obrador y el representante para el cambio climático del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, se reunieron en Palacio Nacional, donde determinaron crear un grupo de trabajo conjunto para abordar la agenda de las energías limpias. El presidente López Obrador dio a conocer que hablaron con franqueza y respeto. Ahora los invito a que nos acompañen a ver esta historia, la de Arisaí Sosa, una atleta sordomuda. A sus 28 años de edad va a participar en las Sordolimpiadas 2022. Su condición no ha sido una limitante para cumplir sus metas y va a formar parte del equipo de voleibol de sala que representará a México en Brasil. Vean nada más. Arisaí es la única veracruzana del equipo de voleibol de sala que representará a México en los Juegos Olímpicos para Sordos, que se realizará en Brasil el próximo año. Motivada por su mamá, este deporte lo inició hace 8 años. En poco tiempo aprendió y ya participó en grandes torneos como los Juegos Panamericanos. Primero, sorprendida, feliz, muy feliz
de poder ser una representante de Veracruz. Me emociono. Wow, algo diferente, algo nuevo para mí. El no escuchar ni oír por la hipoacusia severa con la que nació no ha sido limitante para obtener grandes logros en el deporte y también en su formación educativa, ya que a sus 28 años ejerce la licenciatura en Educación Física y da cursos de lengua de señas. Y me di cuenta y descubrí que pues soy igual que todos, y eso es importante, que tú te des cuenta que somos iguales, todos iguales. Un orgullo y de saber que la pasión por el deporte es algo que a ella no le ha tenido límites, en lo cual vemos que lo disfruta y da lo mejor de ella. Y pues eso es lo que a nosotros como padres de alguna manera nos motiva para seguirla apoyando. Su familia ha sido una pieza clave para lograr salir adelante. Sin embargo, no ha obtenido apoyo del gobierno municipal ni estatal. Tan solo para irse a los próximos Juegos Olímpicos, ha tenido que buscar ayuda en las redes sociales para costear los viajes a las concentraciones y a Brasil. Les pido su apoyo para que ella pueda nuevamente cumplir un sueño más, una meta más en su vida. Y pues sabemos que el hecho de que ella se siga preparando, sabemos que también se le va a demandar para poder enseñarle a otros con dicha discapacidad para que puedan aprender este hermoso deporte. Arisaí espera juntar los recursos para irse, regresar con un primer lugar, seguir practicando el deporte y sobre todo, continuar en su lucha para que haya más conciencia por el trato a personas como ella. Yo quiero que todos aprendan porque es algo que realmente se requiere. Muy poquitos hablan lengua de señas mexicana. El cubreboca ha evitado de que nosotros nos podamos comunicar, pero las señas poco a poco la podemos aprender. Para Imagen, Tamara Coro. Y Donovan Carrillo finalizó su participación en la final del patinaje artístico de los Olímpicos de Invierno Beijing 2022. La rutina que ejecutó el mexicano en el programa libre fue calificada con una puntuación de 138.44 unidades, acumulando una puntuación total de 218.13, con lo que quedó en el lugar 22 de 24 participantes. Cabe destacar que el atleta tapatío sufrió una caída durante su rutina y varias fallas técnicas que lo marginaron de la lucha por las medallas. A pesar de los inconvenientes surgidos durante la ejecución, Donovan sonrió en todo momento y parecía sentirse satisfecho de su participación dentro de la pista de hielo allá en tierras chinas. Y de esta manera vivió su familia. Llegó el día donde Donovan Carrillo despertó a toda la nación. Sus profesores y amigos se dieron cita en la pista donde entrena todos los días en la ciudad de León para apoyar y mandarle sus mejores vibras. A mí se me pone la piel chinita de ver que, todo el esfuerzo que ha hecho y toda la dedicación, pues está teniendo resultados y pues viéndolo a estos niveles, pues la verdad me emociona muchísimo. Su presentación generó gran expectativa. En la pista se montó un escenario donde se proyectó el momento en que salió a representar a México. Pancartas, dibujos, banderas nacionales y muchas porras dieron forma a un entorno de esperanza. No, padrísimo ver como todo lo que trabaja porque siempre está aquí en la pista y, siempre lo veo y le digo que parece que se metió en una alberca porque termina empapado de sudor y pues la verdad se me hace muy padre que todo el esfuerzo, haya llegado a algo y pues estoy muy orgullosa. Mucha alegría y un poco de lamentación se mostraron en las expresiones de sus compañeros, pues conforme fue avanzando su rutina, se alejaba la posibilidad de una medalla. No obstante, e independientemente del resultado, sus amigos de entrenamiento consideraron que Donovan es un ejemplo de perseverancia y tenacidad. Pues ha hecho bastante en todo esto del patinaje y pienso que pues está como representando a México de una manera muy importante. Para ellos, el gran logro de este patinador es el triunfo de todos los que en algún momento formaron parte de su preparación. Yo ya tengo, desde que se vino aquí a León, fui de las primeras personas que estuve con él, entonces pues eso, la verdad, es una gran satisfacción el que haya logrado. Ahora lo que esperan es que se siga preparando para el siguiente ciclo olímpico, pues están seguros que regresará con mucha más madurez. Luis Negrete, Toledo.
Pues sigue en tendencia Donovan una vez más por su participación dentro de los Juegos de Invierno de Beijing, que le fue bien. Súper bien. 30 años después de que México no había participado en esta disciplina y lo hizo bastante bien. El primer mexicano que pasa, pues digamos, a esta etapa, ¿no? Sí, a una instancia final y obviamente por todas las vicisitudes, por todos los orígenes, las causas que llevaron a Donovan hasta acá. Enhorabuena porque es un ejemplo de vida, un ejemplo de superación y que apenas tiene 22 añitos, y seguramente. de alegría, me encanta porque, bueno, a pesar de que tuvo un tropiezo dentro de su rutina, él siguió sonriendo, siempre con esa actitud que la verdad caracteriza a los mexicanos. Claro que sí, todo un mexicano ganador, Donovan Carrillo. Ahora, tweets. El primer tweet que les vamos a presentar es justo este del Club León. Dice, desde León, Guanajuato, la ciudad donde todos los días te preparas, te enviamos un gran abrazo. Gracias, Donovan Carrillo, por tantas lecciones. Porque justamente ahí es donde está entrenando Donovan. ¿Cómo se llama la mascota? Garritas, dice Garritas. Paco. Oye, Garritas. justamente Beso para era Garritas. otro de los temas que se decía en redes sociales, que qué padre que Donovan esté llegando tan lejos, a pesar del poco apoyo que recibe, digamos, de la CONADE y que... No, incluso en su página, en la página personal de Donovan Carrillo, está el link para que lo apoyen, así que vamos todos ahí a apoyar a Donovan Carrillo para que ese talento explote durante todo el tiempo. Miren nada más, Miguel Ángel Osorio Chong dice, por su disciplina, talento y arte, Donovan Carrillo está ganando el cariño de todo México y el mundo. Sabemos que esto es solo el principio y que seguiremos emocionándonos con sus logros. Gracias, Donovan. Pues todo el mundo nos subimos al avión, ¿no? De Donovan Carrillo. Lo que te decía, los que ganaron medallas tienen una pista especial para que ellos se entrenen. Acá el pobre chavo, pues entrena entre los que están ahí. Y aparte son potencias, Marlene, que durante muchas décadas han creado atletas para ganar medallas. Y aquí en México, la cultura por el deporte invernal, pues la verdad es que es precario. Así es. Balú dice, Donovan patina con tanta pasión que en serio puedo verlo por horas y jamás me será aburrido. Las canciones que escoge, la pasión, sus movimientos, la técnica, onda grande que es el man. Claro que sí. Aparte sí, muy buena selección musical. La estábamos viendo y como que no podías evitar mover el botecito. Te pusiste a bailar. Claro. Dice Suzuya Kaori, ok, pero imagínate ser patinador profesional, tener que entrenar en centros comerciales con miles de distracciones, con más personas usando la pista también, esquivando gente y aparte de todo con tu dinero y sin apoyo. Grande, Donovan Carrillo. Ahí está, encomiable sin duda lo del patinador de Zapopan, Jalisco. Pues ahora esperemos que, ahora esperemos que después de esto reciba más apoyo de recursos de nuestro país y no solo él, sino todos los deportistas que llevan en el nombre de México. Claro que sí, y mañana Marlene va a ser el hashtag por tener muy buenas relaciones en sus redes sociales. Exacto, vamos con Paco Sea. Gracias y nosotros vamos a hacer una pausa. Le vamos a tener la información al regresar de lo que se está viviendo de violencia en Zacatecas. Las disputas entre los cárteles del crimen organizado han dejado Fresnillo como un auténtico pueblo fantasma. Le cuento al volver. Mire, la guerra entre los cárteles de la droga, la inactividad del gobierno, la incapacidad también para frenar el crimen han dejado auténticas comunidades vacías en Fresnillo, en Zacatecas. Pues hay pueblos que están totalmente abandonados, son auténticos pueblos fantasma. La gente que se queda ya sabe que ahora ya ni siquiera en la casa están seguros, así que están muertos de pánico. Por los miles de kilómetros que conectan los cientos de pueblos dispersos de Zacatecas, decenas de comunidades son arrancadas a golpe de AR-15 y de AK-47. Esta fue la escuela multigrado de Tres Hermanas, un pequeño rancho ganadero en el municipio de Fresnillo. Lo que te recibe en esta escuelita son los tiros, los balazos que le han dado. Ustedes pueden ver cómo se han baleado los vidrios, cómo la puerta está en estas condiciones. Pueden ver cómo los pupitres, los mesabancos, están en un estado verdaderamente ruinoso, arrumbados en esta esquina. Aquí, en el campamento que se estableció aquí por uno de los grupos de la delincuencia organizada, se resguardaron algo del frío porque aquí pega bastante, aquí hace mucho frío. Aquí vemos los restos de una fogata. El pecado de las Tres Hermanas es su ubicación estratégica para la observación de la región. De ahí que los grupos de la delincuencia organizada ocupen el sitio reiteradamente para establecer campamentos de vigilancia
y avance en la guerra que mantienen entre sí. Los objetos nuevos dispersos en el suelo de las viviendas o de los patios llegaron aquí después del abandono de los habitantes legítimos del rancho. Algunos de los sicarios que han vivido transitoriamente aquí lo han hecho con mujeres y niños recién nacidos. En la Marcha de Zacatecas, Colorada de Santa Rosa, otra localidad de Fresnillo, es otra de las muertas por abandono. No hay un solo habitante, literalmente, población cero. Al menos no hay un humano. Este agujero, este hueco, esta excavación es de una alberca. Esto no es para uso agrícola, no es que vaya a ser un abrevadero. A esta gente le estaba yendo bien. Aquí a la gente de los abarrotes, creo que como al presidente de México les gustaba el béisbol, aunque ellos tuvieron otra suerte. Sí, sí les gustaba el béisbol. Aquí está otra manopla. Manoplas para diestros. No, sí, claro que les gustaba el béisbol. Vean esto. Los Ramírez son verdaderos macanudos. Vean estos trofeos. En tanto, los fresnillenses, ciudadanos del lugar más violento del mundo, se aferran a sus tradiciones. Este es un caldo de rata de campo. Sí, no, esa rata de campo come pura hierbita. Ajá. Es más limpia que hasta la comida de puerco, de las vacas, ¿va? Esto es pura hierbita, mire. ¿Cómo sería la vida en Tres Hermanas o en La Colorada si esos pueblos no hubiesen quedado en el fuego cruzado del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa? Una posible respuesta se mira y escucha en Purísima del Maguey. La mayor parte de sus habitantes viven en Estados Unidos, excepto parte de diciembre y enero en que vuelven a Zacatecas para ordenar el trabajo en sus casas y comunidad. Y si llega el momento en el que el fuego llegue hasta acá, porque ya no está muy lejos, ya, no, ya no está aquí nomás. Sí, hasta cerca. Pues ya llegándose el momento, pues hay que salir. Y mire, habitantes de la alcaldía Gustavo Amadero están denunciando y alertan de la existencia de enormes baches y alcantarillas también ahí en mal estado en calles de la colonia CTM, y lo que pues, lógicamente representa un verdadero peligro. Ahí están las imágenes, vean nada más. Un recorrido por la calle Alonso Cravioto dejó en evidencia más de 15 baches de grandes dimensiones que obligan a todos los automovilistas a reducir su velocidad de forma intempestiva, y así aumenta, por supuesto, el riesgo de un accidente vehicular, de un choque. La percepción de habitantes del Rumbo es que esa zona de la alcaldía de Gustavo Amadero está en total abandono. Ahí estamos viendo algunas alcantarillas y los baches ahí que se suman también. Ahí las imágenes hablan por sí solas. Y bueno, es jueves de Luis Wertmann, por supuesto, lo saludo con mucho gusto. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, querido Paco, ¿cómo estás y cómo están todos por allá? Y Paco, una pregunta. A ver, ¿qué haremos el día después de que nos digan que ya podemos convivir con el virus sin tanto riesgo como el que hasta ahora? Y esa será la forma, Paco, en cómo actuaremos cuando esta contingencia pase. Y eso es lo que va a determinar tantas cosas, Paco, que siempre tenemos que considerar. Y ante todo, lo malo de todo esto, o lo bueno de todo esto, es que lo que viene es seguirnos preparando para la que sigue. ¿Por qué? Porque de que va a pasar, va a pasar. Lo que no sabemos es exacto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y como siempre lo hemos dicho, el remedio y el trapito. Entonces es actuar con prudencia y ser corresponsables. Nos ayuda a tener los mejores hábitos para reducir las probabilidades de enfermarnos. Y está claro que la salud es el bien más importante que tenemos y que perderla, aunque sea durante unas semanas, nos puede afectar por el resto de nuestra vida. Y sin salud física
y sin salud mental es imposible llevar una existencia sana, equilibrada y productiva. Y por eso tenemos que convencernos y convencer a los demás que los buenos hábitos deben de ser parte constante de nuestra vida. Y pues vamos a empezar, Paco, a ver, número 1, la higiene. Y las acciones que ya conocemos, lavarnos las manos, usar gel antibacterial, usar el cubreboca, estornudar en el hueco del codo, taparnos la boca cuando tosemos, ya dejaron de ser reglas de etiqueta, sino obligaciones ciudadanas. Y cuidarnos es y será cuidar a los demás. Y mira, Paco, a lo largo de la historia, la higiene ha sido el factor primordial para terminar con plagas y con pandemias. Déjame mencionarte un segundo que lo quiero y lo llamo lavarnos las manos, y tú me vas a preguntar, oye, pues lo acabamos de mencionar. Sí, pero acá hay algo que está relacionado con que sin eso no existe la vida, y es el agua. Y aquí tenemos que reiterar que el agua no se ahorra, el agua se cuida, y por eso es que sin agua no podemos ni vivir hoy y mucho menos estar hablando de futuro. Número 3, Paco, la buena dieta. Es la única manera de generar condiciones físicas y mentales para resistir a una enfermedad. Entonces, esto no puede ser una moda. Comer, Paco, es un derecho social. 4, Paco, prevenir. Y esto es dedicarle tiempo a saber cómo nos encontramos, es ser honestos y ser congruentes con nosotros mismos, y esa es la diferencia entre acudir a una revisión o acudir a una hospitalización. Y una vez más, como tantas veces lo hemos dicho, la mejor salud y la mejor seguridad es la prevención. 5, Paco, balance, dedicarle tiempo a cultivar lo importante, la familia, el trabajo, las amistades, las aficiones. Ese es el gran reto de nuestra época, que si no logramos este balance, nos afecta. Entonces, revisemos hábitos, adoptemos comportamientos correctos y positivos y hagamos una buena y sana nueva realidad. Y mira, Paco, bien lo dijo Winston Churchill, nunca desaproveches una buena crisis para hacer que las cosas mejoren. ¿Qué opinas, querido Paco? Que tienes toda la razón, y sin duda esto tiene que ser una llamada de atención para revisar nuestro estilo de vida y estar muy conscientes, como bien lo dices y lo dijiste al principio, que vamos a regresar a una situación como esta, porque lo dicen todos los expertos. Así es, y de nuevo, siempre juntos, siempre unidos, pero congruentes con nosotros mismos, es como salimos adelante. Pues querido Luis, te mando un fuerte abrazo. Gracias, un gran día para todos, querido Paco. Gracias, Luis. Y bueno, le tenemos la segunda hora de información. La investigación continúa, esto es muy importante. Todavía hay diferentes pesquisas y actos de investigación. No se ha logrado todavía determinar el móvil, pero tenemos confianza en que a partir de las entrevistas sujetas a control judicial y todos los pactos posteriores se pueda determinar.
Y bueno, siguen las investigaciones para esclarecer el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. El móvil todavía no está claro, es lo que dijo Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, que dice que ya hay 3 detenidos, los autores materiales del homicidio. Están identificados como Eric, Kevin y Guillermo, de 21, 18 y 32 años respectivamente. Estos infelices llegaron en un taxi, siguieron precisamente a la periodista, a Lourdes Maldonado. Cuando llegó a su casa se bajaron del mismo, le dieron un balazo, solo uno, según lo que dicen las autoridades, y después se retiraron del lugar. Falta capturar a los autores intelectuales para que también nos digan cuál es el móvil de este asunto. Y también continúan las investigaciones sobre el asesinato de Lourdes Maldonado. Pero mire, el fiscal de Baja California de entrada dice que nada tenía que ver con su trabajo, ya no da más información, pero de entrada esto es lo que dice, que nada tenía que ver con su trabajo. Sin determinar todavía el móvil del crimen de Lourdes Maldonado, el fiscal de Baja California, Ricardo Iván Carpio, adelantó hoy que el asesinato no está relacionado con la actividad de la periodista. Los datos de prueba obtenidos hasta este momento indican que no se trata de una razón que tenga que ver con su actividad profesional. Y de los 3 asesinos detenidos, la Fiscalía Estatal solo informó que se trata de Kevin N., Eric N. y Guillermo N., de 21, 18 y 32 años de edad, de nacionalidad mexicana, sin dar mayores detalles. Extraoficialmente, agentes involucrados en la investigación confirmaron a Imagen Noticias que estas 3 personas participaron directamente en el asesinato. Se trata del conductor del taxi, que trasladó al asesino y a 2 cómplices hasta el domicilio de Lourdes Maldonado, un halcón que se encargó de vigilar a la víctima y auxiliar al homicida para que cometiera el crimen sin ningún contratiempo. Y el asesino, que con un solo disparo en el rostro mató a la periodista cuando ella se encontraba en su auto afuera de su casa en Tijuana. Por este crimen, los 3 detenidos habrían recibido como pago $3,400, unos 70,000 pesos, según sus propias declaraciones. Hoy más temprano, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, Ricardo Mejía Verdeja, el enviado federal para investigar el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, hizo una reconstrucción de los hechos que ubican a estos 3 sujetos en el lugar del crimen. De acuerdo con la investigación, los asesinos estuvieron vigilando su domicilio y esperando su llegada desde las 5 de la tarde. Aquí se les ve caminando, aquí pasaron ya precisamente por donde está la vivienda de Lourdes Maldonado, donde finalmente pudieron voltear y dialogan entre ellos. 2 horas y 50 minutos después llegó Lourdes a su domicilio, en su vehículo, y los asesinos actuaron. Aquí precisar que en la privada se ingresa con un control que abre una reja y es cuando puede ingresar el vehículo. En ese momento el perpetrador, que había descendido del taxi, sigue la trayectoria de la puerta que cierra el acceso a la privada y de manera inmediata, de un solo disparo, termina con la vida de Lourdes Maldonado. De la investigación relacionada con el ámbito político de los adeudos del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, no hay avances y hoy la Fiscalía Estatal reconoció que ni siquiera lo ha llamado a declarar. Y mire, en otros temas, polémico por supuesto, el presidente López Obrador planteó que México y España deberían de tomarse una pausa en las relaciones. Luego de aclarar que no sería una pausa en las relaciones diplomáticas, aseguró que en lo que resta de su gobierno no se van a establecer contratos de obra con empresas españolas que sean desventajosos para México. Dentro de su retórica, el presidente aseguró que los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto firmaron contratos que beneficiaron a las empresas españolas en rubros como la generación de electricidad, astilleros y la construcción. Vamos a escucharlo y ahora le cuento. Vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. En
materia diplomática hay que ser muy claros y hay que ser muy específicos y hay que ser muy cuidadosos. O sea, si hubo algún tipo de contubernio, como el que dice el presidente López Obrador, entre estos gobiernos, entre las empresas españolas y el gobierno español, como lo dijo en un contexto de toda su alocución del día de ayer, pues se deberían de presentar las denuncias respectivas. Si no, de verdad decir que llevemos la relación a una pausa con los nexos que tiene México y España, aunque pueda haber mucha reticencia a todo lo español, pues hay una cantidad y una migración española en este país que es evidente e innegable. Por eso hay que ser cuidadosos. Si se iba a decir o se iba a hacer una aclaración o una declaración de este tamaño, de este talante, se tendrían que haber presentado las pruebas, tenerlas ahí en la conferencia de medios. Y si se tienen, pues hay que llevarlos ante la justicia. No, nada tiene que ver las relaciones entre dos países. Ayer ya el ministro de Relaciones Exteriores de España, dijo que las relaciones con México van mucho más allá que una declaración súbita. Que se le cuestionó al canciller Marcelo Ebrard, no quiso hablar, no quiso decir absolutamente nada, porque estas dicen algunos editorialistas que podría ser un distractor ante la crisis que se vive en materia de inseguridad y algunos otros escándalos de la 4T. Pero finalmente, como le digo, hay que ser cuidadosos, ¿no? Ayer se le presentó y se le preguntó a varios políticos, mi querida Olga Sánchez Cordero, senadora por parte de Morena, se hizo unas bolas, dijo que una pausa es una pausa y que la pausa es pausa y después de la pausa ya no es pausa. Así lo dijo, aunque no lo crea, cantinfleó doña Olga, pero pues hay que ser cuidadosos, las relaciones diplomáticas se deben de tener con pinzas. Acuérdense que en su momento Echeverría rompió relaciones con el gobierno de Franco, después se restablecieron en 1977 con José López Portillo, como le digo, que mandó de embajador al animal de Gustavo Díaz Ordaz, que se regresó en 19 días y también hubo unas faltas de respeto tremendas. Hay que ser cuidadosos en materia diplomática. Cristal. Y entre pausa y pausa, Paco, mientras tanto, miren, ayer se llevó a cabo esta reunión de John Kerry, el enviado especial para el clima del presidente Joe Biden, con el canciller Marcelo Ebrard y el presidente López Obrador también para tratar el tema de la reforma eléctrica. Kerry dijo que son respetuosos de la soberanía de México, pero que en el tema energético pues sí se debe tratar de combatir el cambio climático al contar con recursos naturales con los cuales se pueden generar energías limpias. Respetamos totalmente la soberanía de México. Sé que el presidente ha comenzado a hacer algunas reformas que son importantes para él y para su país. Lo que nosotros queremos hacer es trabajar con México para reforzar, como dijo la secretaria Granholm, fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto, competitivo, y esperamos hacer esto. Luego de este encuentro, por supuesto que hubo reacciones. El presidente López Obrador, ahí en su cuenta de Twitter, publicó que, como siempre, hablaron con franqueza y con respeto. Y en el caso del canciller Marcelo Ebrard, él dijo que ambos países llegaron a un acuerdo de crear un grupo de trabajo que se dedique a impulsar las energías limpias, esto de cara a los próximos 13 años. El acuerdo principal es formar un equipo de trabajo conjunto que tiene que preparar este plan de acción y más o menos estimo yo que va a ser el próximo mes. La discusión es qué podemos hacer entre México y Estados Unidos estos 3 años y los siguientes 10 para elevar el potencial enormemente de producción de energías limpias entre México y Estados Unidos.
Bueno, y esta que tenemos aquí es la emblemática fachada del número 10 de Downing Street, en la residencia oficial y la casa de trabajo del primer Lord del Tesoro y el primer ministro del Reino Unido. También es la casa del gato Larry, el ratonero jefe de la oficina del gabinete. Desde aquí cada semana, desde que la reina Isabel llegó al trono en 1952, 14 primeros ministros han ido a verla al Palacio de Buckingham, que sobre esta calle en donde se encuentra debe ser, yo creo que un paseo en coche de unos 3 o 4 minutos para llegar a la puerta de Buckingham. Todas han tenido una cosa en común: su consejo invaluable que dice la reina, que ha escuchado atentamente y sin el cual no podía haber hecho su trabajo. Pero vamos a ir repasando los primeros ministros que estuvieron con Isabel II en todos estos 70 años. El primero, sin duda, el más famoso, Winston Churchill, que acabamos de ver, fue su mentor y el favorito de la reina, quien dijo era muy divertido. Dicen que sus charlas semanales se prolongaban mucho más de la media hora designada. Llegaron a durar hasta 2 horas. Después tenemos a Anthony Eden. La renuncia de Churchill por enfermedad le siguió Anthony Eden, quien ocultaba sus verdades a la majestad. Primero, sobre el golpe incapacitante de Churchill y más tarde los eventos que desencadenaron la guerra de Suez. Siguió el tercer primer ministro, fue Harold Macmillan, quien finalmente ocupó el cargo entre 1957 y 1963, pero perdió total credibilidad en medio del escándalo perfumó en el que su secretario de Estado para la guerra tuvo una aventura con una modelo en la que Macmillan fue cómplice. Seguimos ahora con Alexander Douglas Home, precisamente de 1963 a 1964. El dato más curioso de este ministro es precisamente que la reina y él ya se conocían, porque Alec, como lo llamaban todos, era un amigo de la infancia de la madre de la reina. Vamos ahora con Harold Wilson, que fue el único primer ministro que ocupó el cargo en 2 ocasiones. De él se dice que logró ser un gran confidente de la reina. Edward Heath, entre los 2 periodos de Wilson, Edward Heath ocupó su lugar y fue un periodo también de muchas discusiones con la reina por la posible entrada del Reino Unido a la Comunidad Económica Europea. En 1976, al término del segundo mandato de Wilson, James Callaghan se hizo del cargo del gobierno, pero no de la crisis del FMI, por un dinerito que el Partido Laborista tomó prestado del fondo. Para Callaghan, sus reuniones con Isabel eran un momento de calma dentro de la agitación política. Una mujer que tuvo desencuentros muy importantes, una relación de luz y sombra. Margaret Thatcher, la dama de hierro, fue la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra y la más longeva. Duró 11 años en el poder y dejó un país totalmente distinto al que encontró. John Major llegó para sustituir a su mentora y fue en su cargo en donde se dieron los peores años de la monarquía. ¿Por qué? Porque se dio la muerte de Diana en agosto de 1997. Tony Blair nació en 1953, el año en que la reina Isabel fue coronada. Duró una década en el cargo y entre sus confidencias, además de la guerra del Golfo, le platicó a la reina sobre el embarazo de su mujer, porque para Blair la reina era una persona muy discreta. Gordon Brown, tras la renuncia de Blair, este hombre ocupó el lugar. Tenía un acento muy escocés, el cual divertía mucho a la reina y hay quien dice que hasta lo imitaba. David Cameron jugó a la rueda de la fortuna y perdió. Pensó que la suerte de un referéndum en contra del Brexit le ayudaría a mantener el cargo y cambiaría la posición del Parlamento. Y sí, el Parlamento cambió, pero en su contra, y tuvo que renunciar. La segunda mujer, Theresa May, la accidentada salida de Cameron dio entrada a Theresa May, la segunda mujer en ocupar el cargo de primer ministro y la 13ª en el reinado de Isabel. Envuelta en la controversia del Brexit durante casi la totalidad de su cargo, May renunció durante el verano del 2019 sin encontrar una solución con el resto de Europa. Ahora ya el muy controvertido Boris Johnson, este hombre que ha sido acusado de armar fiestas en este lugar, en la casa del primer ministro. Boris Johnson se convirtió en 2019 en primer ministro cuando la reina recibió al líder del Partido Conservador en Buckingham. Su mandato, como le digo, está envuelto en muchas promesas y pocas acciones. Su mayor reto, la pandemia de COVID, la cual por sus acciones personales, como una fiesta disfrazada de reunión de trabajo, aquí precisamente en el 10 de Downing Street, tiene a su gobierno detenido y con alfileres al borde del basurero de la historia. Y por supuesto, para Isabel, una de sus grandes pasiones, igual que para Marlene, que es su sobrina, sus perros.
Les platico que aquí en la Ciudad de México, diputados locales de Morena y del PRD adelantaron que en el segundo periodo ordinario de sesiones van a buscar aprobar la maternidad subrogada. Este anuncio generó, por supuesto, críticas adversas, puso de relevancia el caso sucedido, por ejemplo, en Guatemala, donde empresas transnacionales están explotando a mujeres, las tienen en condiciones infrahumanas. Ellas subrogan sus vientres para que parejas europeas o estadounidenses logren ser papás, logren ser padres de familia. Esto lo mencionó Patricia Aulamendi, directora del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos. Ahora vámonos a Tamaulipas, donde personal de la Auditoría Superior del Estado inició ya la inspección de los departamentos de tránsito y vialidad, esto en Ciudad Victoria y en Nuevo Laredo. Esto se da por las presuntas irregularidades relacionadas con grupos delictivos. Las acciones se llevan a cabo de manera coordinada entre autoridades estatales y federales. Y es que, hay una sospecha ahí de que algunos elementos de tránsito se desempeñan como informantes de grupos delictivos al alertarlos sobre los despliegues operativos que realizan ahí contra la criminalidad en estos municipios. En el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo realizó 4 cambios en su gabinete. En la recta final ya de su administración, ahora tiene a más mujeres en cargos estratégicos. Estamos hablando de Alejandra del Moral, nueva secretaria de Desarrollo Social. Marta Hilda González estará al frente de la Secretaría de la Mujer. Maribel Góngora es ahora la secretaria del Trabajo y Leticia Mejía será la nueva titular de la Secretaría del Campo. 7 de la mañana con 31 minutos. Qué bueno que continúan con nosotros. Y hoy amanecemos, miren nada más esta imagen, es en el Paseo de la Reforma, la avenida más importante. Es hermoso, precioso, ¿sí? Y fíjense, pongan atención para que aprendan algo, niños. Es la avenida más importante y emblemática de la Ciudad de México, porque originalmente se llamaba Paseo de la Emperatriz o Paseo del Emperador, porque su trazo fue encargado. ¿Por qué emperador? A ver si saben. Claro que no ha habido dos, Iturbide también, papá. Maximiliano, exacto, muy bien, niños, bravo. Todos se ganaron una estrellita menos Paco Sea. Vámonos ahora a ver también los amaneceres. Los amaneceres. Y es más, ¿y sabes qué? Santana también se autoproclamó. Bueno, era Su Alteza Serenísima. Tienes razón, te doy la de esa. Bueno. Lashi sabe más porque Lashi creció en esa época. El primer amanecer que vemos es de Jonathan y dice: así amanece, abre tus ojos. Saludos desde Montreal, Quebec. ¿Qué tal, Qué bonita foto. Es que Canadá es precioso. Muchísimas gracias por esta fotografía, mi querido Jonathan. Tenemos otra imagen, esta es de José Rolando León y dice: un saludo en este gran amanecer en la ciudad de Durango. ¿Qué tal, Cielo duranguense. ¡Tarán! Y el último que vamos a ver, tenemos otro amanecer de mi querida Patricia Vélez. Ahí está. Y dice: así amanece en Hidalgo, Michoacán. Muchísimas gracias, Patricia. Y bueno, ¿cómo hacer para que pongamos aquí sus amaneceres? Muy fácil, tomen una foto, la suben a su Twitter, nos etiquetan @imagensea, #amanece y nos dicen, por supuesto, de dónde es esa fotografía. Bueno, de regreso del corte vamos a estar con mi compañero Talo Mata. Está siguiendo de cerca la vacunación de rezagados aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo están las filas? ¿Cómo está la organización? ¿Quiénes pueden asistir? Todos los detalles desde el lugar de los hechos aquí en Imagen Noticias. Y bueno, en este momento hago contacto con mi querido Talo Mata, que está precisamente la vacunación de rezagados ahí en el World Trade Center, específicamente en el Pepsi Center. ¿Y qué nos tienes, querido Talo? Buenos días. Buenos días, Paco. Esta semana es clave, es importantísima por el número de personas que quisieran venir a vacunarse. Mira, ¿por qué digo que es clave? Porque cualquier persona que en ningún momento se haya vacunado puede venir a aplicarse la primera dosis. Bueno, nada más me quedé con la primera dosis, voy por mi segunda dosis, no alcancé a ir. Puede venir esta semana aquí al World Trade Center de la Ciudad de México, en la colonia Nápoles. Le falta el refuerzo, también se le pasó la fecha, puede venir aquí, no importa la edad que tenga, y puede, mientras sea mayor de edad, obviamente, y puede venir a vacunarse. Aquí en el World Trade Center, la fila partía desde aquí, desde la entrada, en la calle de Filadelfia, Paco, y hasta la calle de Dakota. En cuestión de 5 minutos, pues avanzó tan rápido que ya la gente pudo ingresar
rapidísimo. Entonces, primera inyección, la segunda o la de refuerzo, primera dosis, el booster, la que ahora sí que la que deseen, la que les haga falta. Lo importante es acelerar el proceso de vacunación. Se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo incluso desde ayer, miércoles 9, y hasta el próximo sábado 12 de febrero. Y los grupos convocados, te digo, son personas de 60 años, de 50 años, de 40 años. Para el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, pues ya iniciarán con el refuerzo para los de 30 a 39 años, pero por lo pronto esta semana, a partir de los 40, pueden venir aquí al World Trade Center de la Ciudad de México y pues que les apliquen sus vacunas, primeras y segundas dosis a jóvenes de 15 años o más. Incluye, este dato es importante, incluye a aquellos que tengan 14 años, por ejemplo, Paco, pero que van a cumplir 15 a lo largo de este año 2022. Son 4 sedes, aquí el World Trade Center, el Estadio Olímpico Universitario, el Censis de la Marina y la Sala de Armas. Pueden acudir a todos ellos. Aquí se está aplicando AstraZeneca. Esta fila que vemos aquí donde está acordonado con estas cintas y hay una pequeña fila, Paco, es donde las personas con casos especiales se pueden acercar. Sí, aquí están aplicando AstraZeneca, pero la Pfizer sí se la pueden aplicar en algún momento si es un caso especial, si trae una prescripción médica, un documento que los ampare, y de esa manera pues se pueden formar aquí. Son unos cuantos minutitos y no les van a quitar mucho tiempo. Están avanzando muy rápido aquí. Lo importante es que la mayoría de las personas ya esté vacunada. En las últimas 24 horas se han registrado 28,000 casos de contagios y pues eso ha permitido que los casos positivos se hayan reducido de esta manera. Bueno, es la información que te tengo en estos momentos y pues la invitación a que vengan, a que la gente se vacune, que sea responsable y obviamente no dejar de usar el cubrebocas hasta que finalice esta pesadilla que es la pandemia por COVID-19, Paco. Así es, querido Talo, pues bueno, importante lo que nos dices, casi todas las personas que le faltó una parte del esquema, aquellos que no tuvieron las ganas, la precaución o el tiempo de irse a vacunar también pueden acudir y creo que es importante que la gente que le falta a lo mejor un refuerzo, etcétera, vaya, ¿no? De inmediato. Sí, ya no vale la pena lamentarse o decir, bueno, pues es que yo no pude ir, o estar sancionando o criticando a la gente de que no se ha vacunado. Si tiene la oportunidad, si se está arrepintiendo y dice yo no me vacuné y todavía tengo la oportunidad, pues antes de que se acabe esta campaña de vacunación puede estar reforzado y puede estar cuidándose a sí mismo y cuidando a su familia. Muy bien, querido Talo, te mando un abrazo. Sí, Paco, igualmente un abrazo fuerte. Gracias. Muchas gracias, Paco. Hoy celebramos a la Fuerza Aérea Mexicana, guardianes de nuestro espacio aéreo, quienes a lo largo de su historia nos han dejado claro más de una vez el potencial que existe aquí en nuestro país para el desarrollo de la aviación, inteligencia, creatividad y pericia de hombres y mujeres que han estado a nivel de las grandes potencias. Todo inició durante el Porfiriato. El interés por la aviación hizo que en 1909 se enviara a Nicolás Martínez y Federico Cervantes a Francia para aprender a manejar globos y dirigibles. Para el 8 de enero de 1910 ya estábamos llevando a cabo el primer vuelo en México sobre los llanos de Balbuena, en un Boeing francés pilotado por Alberto Braniff. El 20 de noviembre de 1911, Francisco I. Madero se convirtió en el primer jefe de Estado en volar como pasajero una aeronave, lo que hizo en terrenos de la Ciudad de México junto a George M. Diot a bordo de un Deperdussin, lo que generó gran interés a tal grado que un año después 5 oficiales fueron enviados a Estados Unidos a estudiar la carrera de piloto aviador, entre ellos 2 sobrinos de Carranza. Y es que el entonces gobernador de Coahuila vio en la aviación un área de oportunidad, sobre todo para el combate. De hecho, mandó a comprar un biplano tipo Martin al que bautizaron como Sonora, fundando así la Flotilla Aérea del Cuerpo del Noreste. Una aeronave que se llenó de gloria el 14 de abril de 1914 en Topolobampo, al protagonizar el primer combate y bombardeo aeronaval de la historia.
Atacó al buque guerrero de las tropas huertistas que, al verse obligadas a regresar al mar, le dieron la oportunidad a Carranza de tomar el puerto y también el buque Tampico. Desafortunadamente, el avión sufrió un accidente ese mismo año, quedando completamente destruido. Pero su actuar hizo que cuando Carranza llegara a la presidencia, decidiera formar la flotilla aérea del Ejército Constitucionalista, con nuevos pilotos y aeronaves que luego de más de éxitos dieron a que el 5 de febrero de 1915 naciera Armas de Aviación Militar, institución que al paso del tiempo y modificaciones en el nombre terminaría llamándose la Fuerza Aérea Mexicana. Y de ahí tuvimos un crecimiento impresionante. Debido al bajo rendimiento de los motores y hélices importados, se crearon los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas y la Escuela Nacional de Aviación, de donde salieron joyas como el biplano Serie A con el motor mexicano Aztatl y la hélice Anáhuac, volando por primera vez el 24 de agosto de 1917. Incluso tuvimos un hidroplano que hizo su debut el 18 de septiembre de 1918 en San Juan de Ulúa, en Veracruz. Años después surge el Colegio de Aire y con ello más historias para los cielos del país que ojalá sigan creciendo con pilotos, ingenieros mecánicos y demás creativos que podrían llevar a México más arriba de lo que nunca imaginamos llegar. Muchas felicidades a la Fuerza Aérea. Paco, hay una historia impresionante de ingeniería. Es impresionante lo que hacíamos en 1910, cómo generaban incluso los trenes de aterrizaje, se las ingeniaban para ponerle ligas para que no se rompieran los aviones. Ojalá y lo que están haciendo, por ejemplo, la industria aeronáutica en Querétaro sea el parteaguas, podríamos llegar tal cual a las nubes. Y la habilidad también de los pilotos mexicanos desde siempre, ¿no? Hay muchas anécdotas, por supuesto, son además de todo reputadísimos en todas las líneas aéreas. El Escuadrón 201, lo que pasó con este vuelo 575 de Mexicana que volaba de la Ciudad de México a Oaxaca en 1952, que traía una bomba a bordo, ¿no? Y finalmente lo pudieron aterrizar en el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Y salvaron a todos los pasajeros. La verdad es que fíjate que decías de las bombas, en la época de la Revolución iban en estos aviones biplaza y el piloto iba manejando con todos los controles, luego prendía la bomba, la agarraba, le calculaba y la aventaba. Así era la tecnología de ese entonces. Así es, gracias mi Quique. Vamos a los deportes, Robert. Gracias. Le cuento que Donovan Carrillo finalizó su participación en la final del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno allá en Pekín 2022. La rutina que ejecutó el nuestro en el programa libre fue calificada con una puntuación de 138.44 unidades, acumulando 218.13 totales. Cabe destacar que el atleta tapatío sufrió una caída durante su rutina y varias faltas técnicas que lo marginaron de la lucha por las preseas. Pero a pesar de estos inconvenientes, ¿quién no se enamoró con Donovan Carrillo? ¿Quién no se enamoró de su rutina? ¿Quién no se contagió de su felicidad? Porque en todo momento parecía sentir satisfecho su participación dentro de la pista de hielo. ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! Más como Donovan Carrillo. Soñar no cuesta nada. Señores, no, ¿cómo es? Señoras, señores. Depende. Muy buenos días. Muy bien. Nos escuchamos a la 1 de la tarde en la segunda imagen informativa. Mañana 5:45 para cerrar la semana con ustedes. Gracias. Adiós.